Perdón, Glenda, ¿quería decirnos algo? Sí, mira de que solo Gaby me está pidiendo su número de teléfono para poder agregarlo al grupo que creó. Ah, va. ¿Se lo digo así en público? Pues como usted diga. ¿Sí tiene dónde apuntar ahorita? Yo Sí, estoy sí, ya sí. acá, doctor. Gabriela Lisset. Gracias, Sí, así Gabriela. es. Sí, es 52 00 15 07. Ok. Entonces ahorita voy a crear el grupo. Gracias, doctor. Ok, a todos los que estamos aquí vamos a crear un grupo de endodoncia por WhatsApp para mandar enviar mensajes cortos y rápidos, ¿verdad? Ya que el aula es un poco más, siempre se usará el aula, pero para mensajes cortos se utilizará el WhatsApp. Gracias, Gabriel. Perdón, Gabriela o Glenda, ya saben exactamente o más o menos cuántos están asignados a endodoncia, porque cada día nos dicen un número diferente, no saben ustedes. Que yo sepa, doctor, somos 58. Allá en los grupos de WhatsApp que han hecho de otras clases son 58. Sí, más o menos, doctor. Ok, gracias, pues vamos a ver entonces. Gracias, Gaby. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, que vamos a ir comenzando con el tema de hoy. Vamos a presentar acá mi pantalla. Me dicen que se vea todo bien, por favor, ¿me confirman? Perfectamente, doctor Muñoz, se mira re bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, ahí me van colaborando si hay alguna pregunta o algo que escriban en el chat para ir respondiéndolo, pues, o anotándolo para el final, ¿verdad? Eh, el tema que vamos a iniciar el día de hoy, pues, es el tema de anatomía y morfología pulpar. Este es un tema, pues, la verdad que, pues, esencial y sumamente importante para el curso, puesto que es básicamente describir y conocer el área y el campo donde vamos a trabajar, ¿ya? La verdad es que no podríamos nosotros pensar en que vamos a hacer tratamientos de endodoncias si no conocemos hacia dónde vamos a ejercer nuestros procedimientos, ¿verdad? Y por eso es que pues, se hace relevante conocer esto, ¿verdad? Los objetivos que vamos a cubrir en el tema de hoy son los siguientes. El primero es que reconozcamos las diferentes partes anatómicas del sistema de conductos radiculares. Ya, ya en la clase con el doctor Rafael
vimos cómo se van formando todas esas partes del sistema de conductos radiculares, ¿verdad? Cómo se va formando la pulpa, cómo se va formando la dentina, y ahora vamos a reconocer esas estructuras en sí desde el punto de vista anatómico. Vamos a describir también la morfología pulpar de cada uno de los dientes de la arcada superior e inferior y sus diferentes variantes, ya que pues no son iguales, ¿verdad? Todos los dientes, ahí sí que cada diente es muy particular, cada uno tiene sus cualidades pues, que lo hacen pues individual, ¿verdad? No es lo mismo un molar superior que un molar inferior, no es lo mismo un incisivo que un premolar, y así cada uno de ellos pues tendrá algunas características que es importante que las vayamos reconociendo, ¿verdad? Igualmente, el objetivo final pues también es dominar la clasificación o la nomenclatura, ¿verdad? De las diferentes configuraciones de conductos radiculares, ¿verdad? Porque al final de cuentas tenemos que tratar de llegar a hablar un mismo idioma, ¿sí? A veces nosotros hablamos qué tipo de conducto estás trabajando, ¿verdad? Y dice uno, ¿cómo así, verdad? O sea, y ya ese tipo de cuestiones, pues poco a poco vamos a ir tratando de ir desarrollando en el transcurso de la clase, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto, verdad? Igual, como, como ustedes, pues, podrán irse dando cuenta en el portal del curso, ahí se les fueron colgando algunos materiales complementarios de estudio para que vayan pues revisándolos. Todo lo que van a ver aquí en la clase, pues todo está extraído de esos materiales, ¿verdad? O sea, realmente todas estas imágenes, toda esta información, o sea, no lo van a encontrar ahí mismo también, ¿verdad? Eh, eh, También les vamos a dar alguna información de algunas páginas donde pueden ustedes revisar y, y- 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 y, pues complementar todo esto que vayamos discutiendo de anatomía, ¿verdad? Pero pues vamos a empezar por algunos conceptos y consideraciones generales. Em, Si ustedes se dan cuenta, esto es un tema que se ha hablado desde hace muchísimos años. O sea, la verdad es que anatomía y morfología pulpar se viene estudiando desde hace más de 100 años. Miren esta imagen que tenemos acá. Si ustedes le ven la fecha al pie de página acá, que dice, viene desde 1925 esta imagen que ustedes tienen acá. Y probablemente desde antes se venía estudiando ya anatomía, y si ustedes miran investigaciones recientes, todavía se sigue estudiando anatomía. O sea, realmente eso es un tema que se ha estudiado, se sigue estudiando y se seguirá estudiando. Porque al final de cuentas, como les digo, es supremamente importante. O sea, no es algo como quien dice ya se sabe todo y hasta ahí quedó. O sea, se siguen hoy por hoy haciendo tesis de morfología y de anatomía. Cada vez que salen nuevas tecnologías y sigue avanzando la ciencia en cuanto a herramientas de imagenología, pues ahí vienen y siguen sacando nueva información en cuanto a lo que nos enfrentamos nosotros en el día a día. Y ya miren, hace casi ya 100 años que este estudio salió de 1925, ya nos mostraban estas imágenes en las cuales podemos darnos cuenta cómo es de compleja esa morfología a la cual nos enfrentamos. Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes dicen, bueno, me toca hacerle un tratamiento de endodoncia, probablemente al primer diente que vemos acá en esta imagen, pues quizá no se ve tan enredado, pues digamos es un conducto relativamente sencillo, no tan curvo, no tan aberrante, ¿ya? Pero no va a ser lo mismo probablemente que le tenga que hacer una endodoncia a alguno de estos que tengo aquí abajo, ¿ya? Si yo me tengo que enfrentar a una de estas anatomías, yo diré, uy, y ahora, entonces, ¿cómo hago acá para yo manejar todo este tipo de complejidades que yo veo acá, ¿verdad? Entonces, el propósito de esto es que ustedes reconozcan que todos los dientes son diferentes, que todos los dientes tienen ciertas cualidades y ciertas particularidades, ¿verdad? Que es importante aprender a reconocerlas y saber, pues, qué variaciones podemos encontrar en cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, la verdad es que hay ciertos patrones, ¿verdad? O ciertas cualidades generales que pueden repetirse y que pueden ser comunes a la mayoría de dientes, pero hay ciertas variaciones que tenemos que estar preparados para reconocerlas y saber, pues, que en alguna forma, pues,
esto pues es algo que se puede presentar y que tenemos que estar atentos porque si la sabemos reconocer, vamos a poder tratar de mejor forma a nuestros pacientes, ¿verdad? Acuérdense que nosotros, esto que ustedes están viendo acá, normalmente no lo ven, o sea, normalmente esto que ustedes están viendo acá, ustedes lo afrontan a través solamente de una radiografía. Y en una radiografía generalmente no se aprecia todo esto. En una radiografía, pues ustedes apreciarán a veces algún esbozo de dónde está la anatomía y la morfología pulpar, pero sí es importante que en su cerebro y en su mente ustedes ya empiecen a hacerse una idea de que la anatomía y la morfología pulpar es mucho más compleja que esto, ¿verdad? Esto, por ejemplo, como le digo, tiene ya casi 100 años y lo podemos comparar con imágenes más recientes. Estas son imágenes ya de este siglo. Estos son dientes que se han transparentado. Estas son prácticas que se hacen prácticamente en la mayor parte de universidades del mundo, donde se agarran dientes naturales extraídos y se transparentan. ¿Cómo se hace para transparentar un diente? Normalmente se desmineralizan con ácidos, con un ácido potente, con un ácido nítrico para deshacer el esmalte, se pasan por una serie de alcoholes para hacer transparente la dentina, se les inyectan tintas a la pulpa para hacer visible el sistema de conductos y eso se logra estos resultados. Entonces, uno puede apreciar realmente cómo es realmente la morfología de nuestro sistema de conductos, ¿verdad? Y como les digo, lo que nos hace notar es que realmente la cámara pulpar y los conductos en sí, pues no son realmente tubitos rectos ni canales así redonditos, donde pues nosotros venimos y colocamos nuestros instrumentos y trabajamos, ¿verdad? Realmente estamos ante un sistema pues bastante interesante, bastante particular, ¿verdad? Que nos hace pues de verdad tenerle respeto y realmente dedicarle pues bastante estudio para poder tener éxito en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Esto es a manera de introducción para que realmente, como lo que yo quería era que se dieran cuenta de que básicamente la anatomía no es así normal como decir cámara, pulpar, conducto radicular y se acabó. Realmente la anatomía, pues viéndola detenidamente, sí es bien interesante y sí tiene mucho que, que analizársele, ¿verdad? Entonces, si empezamos, pues desde lo más básico, pues obviamente ¿no? Tendríamos que empezar un poco recordando un poco la morfología externa. Acuérdense, y una regla que siempre se dice es que normalmente la morfología interna es un espejo de la morfología externa. O sea, es realmente normalmente lo de adentro refleja lo que está afuera. O sea, si afuera vemos una morfología compleja, lo de adentro va a ser todavía más complejo, ¿verdad? Entonces, siempre, pues, cuando uno ve un diente, siempre empieza viendo la parte externa, ¿verdad? Y ver cómo está, ¿verdad? Y externamente, ¿qué vemos, verdad? Aquí, por ejemplo, está algunas partes para recordar algo muy obvio, por ejemplo, el 1 está ejemplificando la corona, que está bien, obviamente cubierta de esmalte. El 2 nos está ejemplificando la raíz, que está cubierta de cemento. El 3, en algunos casos, sobre todo en algunos molares, podemos tener algunas proyecciones de esmalte, ¿verdad? Eso no es de todos los dientes, pero en algunos casos sí se presenta. Igual el 4, que en algunos casos también se presenta, que son perlas del esmalte. Estos, como le digo, son algunos ejemplos de cosas que pueden estar presentes, no necesariamente en todos los dientes. 5, que es la furca, ¿verdad? Que realmente es otro elemento importante en la anatomía de un diente, porque pues igual en endodoncia es un área que corre riesgo a la hora que nosotros estamos haciendo un tratamiento, y ya lo vamos a ir viendo más adelante por qué. El 6, que es el ápice anatómico, ¿verdad? Que es donde termina esa raíz, y que usualmente alrededor de ese ápice anatómico, pues está la parte 7, que es el foramen apical, ¿verdad? O sea, no necesariamente coinciden, no necesariamente en el ápice anatómico está el foramen, pero sí, usualmente alrededor de él, en esas cercanías del ápice anatómico, está ese foramen apical. Ese foramen apical es la salida, esa es la salida por donde sale ese conducto principal, ¿verdad? Igual hay que reconocer que hay, aparte de ese foramen principal o ese foramen apical principal, hay forámenes accesorios. Así, por ejemplo, aquí esta flechita en el 8 está marcando un foramen accesorio. Esos son salidas de conductos accesorios, ¿ya?
O sea, realmente los dientes no solamente tienen una salida por donde sale el conducto principal, sino que a veces pueden tener salidas accesorias o forámenes accesorios, por donde pueden salir también algunos conductitos de menor tamaño, ¿verdad? Y eso se llaman forámenes accesorios. Esa es la morfología externa. Y ahora vamos a ir entrando poco a poco, vamos a ir de lo más simple, vamos a ir aumentando un poco de complejidad. Y entonces, en lo que es morfología interna, lo más simple y lo más fácil de dilucidar sería algo así, ¿ya? Vamos a empezar al revés, vamos a empezar del 3, pues obviamente estaremos aquí hablando de la corona, ¿verdad? Que realmente aquí tendríamos adentro dentina. Y en un diente uniradicular, lo que tendríamos sería una pulpa dental, que sería la parte 2, ¿ya? Que normalmente aquí no tenemos una diferencia marcada, digamos, entre lo que sería cámara y conducto, ¿sí? Normalmente le hablamos como pulpa directamente porque no hay realmente una división precisa entre la cámara y el conducto. A veces uno la marca, digamos, donde está el cuello del diente, ahí, digamos, diría, ahí se acaba la cámara y empieza el conducto, pero digamos que es una continuidad en realidad, ¿verdad? Entonces, pues el 2 pues es la pulpa o el sistema de conductos radiculares, y el 1 pues tendríamos nuestro ápice, ¿verdad? Y ahí, aunque les digo, o sea, realmente, aunque esto pareciera un diente simple o una anatomía simple, pues realmente podemos encontrar este tipo de ramificaciones a nivel apical, ¿verdad? Que esto, pues, normalmente, este tipo de ramificaciones se llaman deltas apicales, ¿verdad? ¿Ya? Eh, como les digo, usualmente una es la principal, una de todas estas es el conducto principal y todas las demás son conductos accesorios, ¿verdad? Vámonos a otro ejemplo, otro diente uniradicular, ¿verdad? O sea, acá pues ya vemos una parte más voluminosa, como les digo, ese sigue siendo un diente uniradicular, que imaginariamente podríamos determinar que la parte que está más cerca de la corona la podríamos denominar cámara pulpar, hasta donde termina, digamos, o hasta donde está la unión del cuello del pie, de la pieza, ahí empezaría el conducto radicular, que sería el 2, ¿ya? Y aquí vendríamos siguiendo el conducto hasta el 5, donde tendríamos el foramen principal, pero aquí si ustedes ven, tenemos un conducto accesorio, un conducto lateral, ¿verdad? Que es el 4, y sale por un foramen accesorio, que estaríamos marcándolo con este 3, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, aquí ven, como les digo, cómo tienen, esas raíces pueden tener esas salidas laterales y esas salidas accesorias, ¿verdad? ¿Ya? Normalmente, nuestros tratamientos obviamente no necesariamente tienen que eh, abarcar y tratar de, con nuestros instrumentos, eliminar estos conductos, ¿verdad? Usualmente con nuestros instrumentos lo que tratamos es de limpiar los conductos principales, ¿verdad? Pero sí es importante que reconozcamos la presencia de esos conductos tan pequeños. Son demasiado pequeños que obviamente no es posible que nuestros instrumentos entren en estos pequeños, ¿verdad? Pero sí, los principales sí debemos de reconocer dónde están para poderlos tratar, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí vamos viendo cómo puede ir siendo la anatomía de particular, ¿verdad? Entonces, una cámara, un conducto, foramen principal y estos conductos accesorios y forámenes accesorios, ¿verdad? Esto es un diente uniradicular. Si ya nos vamos a un diente biradicular, por ejemplo, ya vemos más estructuras, ¿verdad? Ustedes ven ya cómo se va llenando de numeritos nuestro diente, ¿verdad? Vamos viendo, si me voy en orden, voy el 1, pues seríamos en la corona, ¿verdad? Para que no nos perdamos. El 2, estamos hablando de nuestros conductos radiculares. El 3, estoy hablando de mi foramen, ¿verdad? En este caso es un foramen accesorio porque está hacia un ladito, ¿verdad? El 4 es ese conducto lateral, ¿verdad? Que sale del conducto principal y se va hacia un ladito, va hacia el foramen accesorio. El 5 sería mi foramen principal, porque es el que lleva el camino principal, ¿verdad? El 6, aquí ya reconocemos unas estructuras interesantes, ¿verdad? El 6 se llaman cuernos pulpares, ¿verdad? Son estructuras, ¿ya? Que si ustedes se dan cuenta, siguen las proyecciones de las cúspides, ¿ya? Ustedes ven cómo en las piezas ya birradiculares o multiradiculares son piezas que ya tienen cúspides, o incluso los caninos que también tienen cúspide, ¿verdad? Normalmente en esas piezas ya tenemos estructuras pulpares que siguen la prolongación de esa cúspide, y esas estructuras se llaman cuernos pulpares, ¿verdad?
Pues eso está dibujado aquí en el 6, ¿verdad? El 7 pues nos marca otra vez la furca. El 8 nos marca la cámara pulpar. El 9 ya nos marca una estructura que no la habíamos definido antes, que es el techo de la cámara pulpar, ¿verdad? Realmente ya aquí entonces ya tenemos dos estructuras nuevas, una que se llama techo de la cámara pulpar, es el 9, y el 10, que sería el piso de la cámara pulpar, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces aquí nosotros ya tenemos una clara diferencia entre lo que es una cámara pulpar y lo que es un conducto radicular, ¿sí? Aquí nosotros sí ya podemos hacer esa división porque ya tenemos una estructura que está delimitada entre un techo y un piso, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer estas estructuras porque este piso va a ser una de las estructuras que mejor tenemos que tratar de proteger, ya que tratar de conservar, dañarlo lo menos posible, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros dañemos este piso con nuestros instrumentos a la hora de hacer una perforación con instrumental con tipo fresas o lo que sea, si nosotros lo dañamos, podemos llegar y perforar hacia furca, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Entonces, el piso de la cámara pulpar es una estructura relevante e importante y que también nos ayuda a poder localizar dónde están las embocaduras de esos conductos, ¿verdad? Entonces, y aquí ya, como le digo, ya podemos identificar bien techo, piso de cámara pulpar, ¿verdad? En lo que son dientes multiradiculares. Vemos ya un diente triradicular, por ejemplo, un diente de 3 raíces, como puede ser un molar superior. Ya vemos cómo se llena cada vez el mapa de más estructura, ¿verdad? Entonces, ya ustedes pues pueden ir siguiéndome, ¿verdad? Uno, tenemos el ápice, ¿verdad? Que es la punta de la raíz, el ápice anatómico. El 2, por ejemplo, acá nos está marcando un delta apical, o sea, realmente, ¿qué es un delta apical? Ya les había dicho, son múltiples ramificaciones que hay a nivel del ápice del, del foramen, donde salen muchas ramificaciones del conducto, ¿verdad? El 3, pues básicamente son sistemas de conductos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya hay muchas conexiones entre uno y otro conducto, ¿verdad? O sea, realmente hay un conducto o dos conductos principales probablemente, pero que se comunican entre ellos. Por eso es que normalmente no se llama el conducto radicular, no se le dice solo el conducto radicular, sino que se llama el sistema de conductos radiculares por lo mismo, porque al final de cuentas están muy comunicados. El 4, pues que si es un conducto principal, obviamente se nota que es un conducto principal, es voluminoso, es amplio, es una carretera que va expresa, digamos. El 5, ¿verdad? Que ya les había dicho, es el piso de la cámara pulpar. El 6 es la masa voluminosa de la cámara pulpar. El 7 sería el techo de la cámara pulpar. El 8 son los cuernos pulpares. 9, estamos identificando raíz. ¿Ya? 10, corona. 11, aquí viene un conductivo lateral. Y 12, pues sería entonces un foramen accesorio, ¿verdad? Y el 13, pues sería un foramen principal o el foramen apical, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, lo mismo que estábamos viendo desde el inicio, un conducto o un diente uniradicular, se va dando cada vez repetidamente en un diente multiradicular, solo que probablemente con una complejidad más grande, ¿verdad? Solo que repetido, ¿verdad? O sea, en vez de aquí ser una raíz, aquí tenemos 3 raíces, entonces lo vemos en múltiples posiciones, ¿verdad? Entonces, poco a poco, como les digo, van a ir notando, vayan revisando las imágenes en los textos que les di, igual ahí en la clase cuando las subamos las van a ir volviendo a ver, ¿ya? Y al final de cuentas, pues lo van a ir captando y van a ir dándose cuenta que tampoco es tan complejo de entender, ¿verdad? Pero sí es importante que empiecen a reconocer esta terminología, ¿verdad? Porque esos son términos que vamos a ir hablando de aquí al resto del curso, ¿verdad? Doctor, una pregunta. Sí. Disculpe, solo que había dicho que era delta apical. Delta apical es una serie de ramificaciones que se dan del conducto a nivel del foramen, a nivel del ápice, perdón, ¿ya? Ya cuando en los últimos 2 milímetros del ápice, ahí usualmente el conducto se ramifica en varios conductos accesorios, ¿verdad? Ya entendí. Gracias, doctor. Muy bien.
Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos, pues. Entonces, pasemos a hablar ya de los dientes superiores. Vamos a ir hablando uno por uno. Vamos a ir tratando de escribirlos y viendo las particularidades que pueden ir teniendo. Vamos a empezar por el incisivo central superior, ¿verdad? El incisivo central superior usualmente siempre se dice que es el diente más fácil de tratar. O sea, cuando nos toca hacer una endodoncia, siempre decimos ese es el diente más sencillo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, es el conducto que aparentemente es el más simple, ¿ya? O sea, si ustedes ven la anatomía de esa pulpa dental, es la más recta, es la que parece ser más redondeada, es la que tiene menos ramificaciones, ¿ya? O sea, al final de cuentas, si nosotros de verdad queremos empezar con un diente fácil cuando nos toque iniciar nuestras prácticas, la verdad que el mejor candidato para empezar siempre va a ser un incisivo central. Ya va a ser el que menos complicaciones nos va a dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué particularidades le vamos a tener? ¿O qué tenemos que empezar a hablar de él? Uno, ¿ya? Vamos a ver que el incisivo central, su pulpa dental, ¿ya? Es amplia en sentido mesiodistal, ¿ya? Si ustedes ven esta primera imagen, en mesiodistal es bastante amplia, ¿ya? Y ustedes lo ven acá en ya esta corte de solo de la pulpa dental, en esta imagen de al lado. Más sin embargo, es bien delgadita en sentido bucolingual, ¿ya? Entonces, acá, cuando ustedes la ven en la vista proximal, la ven más delgada, ¿sí? La ven en la vista frontal, ven amplia la pulpa, la ven en la vista proximal, la ven delgadita, ¿ya? Entonces, eso sí es importante que lo reconozcan, ¿verdad? O sea, es fácil, normalmente ese es un diente sencillo, pero sí tienen que reconocer que esta porción es delgada, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando ustedes necesitan llegar a esta cámara pulpar, ustedes tienen que hacer una perforación en su diente entrando desde la cara lingual. Y ustedes entran con su fresa desde esta posición. Y si ustedes no se percatan, pueden pasar de largo acá sin percatarse que llegaron a pulpa dental y salir por este lado. Salir, digamos, hasta por bucal, ¿verdad? Entonces, es de ir con cuidado igualmente, ¿verdad? Es un diente fácil, pero también tienen que tener la precaución de saber que esta parte que tienen que encontrar acá, pues no es tan gruesa, ¿verdad? Entonces, hacerlo con toda la precaución del mundo, ¿verdad? Entonces, amplio mesiodistal y estrecho bucolingual, ¿verdad? ¿Qué otra característica tiene? Tiene unos pequeños cuernos pulpares que van prolongándose un poquito hacia la parte mesial y distal de los rebordes de la corona, ¿verdad? Y su conformación en los diferentes tercios a lo largo de la raíz es bastante redondeada. O sea, estos cortes que ustedes ven acá es como si yo cortara la raíz aquí al tercio cervical, tercio medio y al tercio apical, ¿verdad? Entonces yo veo que es un conducto bastante redondito, ¿ya? Es de todos los dientes de boca, probablemente el que se asemeja más a un conducto redondeado. De ahí, usualmente, la mayor parte de conductos no son redondos, pero este es el único, como le digo, y por eso lo hace ser usualmente el más sencillo. Otra característica que lo ven es que es el más recto, ¿ya? O sea, realmente es el que menos curvatura tiene, ¿verdad? ¿Qué otras cualidades vamos a hablar de él? Aquí hay algunas tablas que están en los textos que les mandé. No es que se las tengan que aprender de memoria, para nada. Lo que sí, pues obviamente, pues es información que pues obviamente con el tiempo pues les van a ir haciendo útiles, que les pueden ayudar. Por ejemplo, algunas cosas interesantes, por ejemplo, la longitud promedio, ¿ya? Esta longitud promedio lamentablemente también está dada para poblaciones que quizá no son exactamente iguales a las nuestras, ¿verdad? O sea, esos son estudios que se han hecho en otras latitudes, ¿verdad? Entonces, nos habla de que la longitud promedio del incisivo central superior está alrededor de 23.6 milímetros.
con una variación entre 16.5 y 32 milímetros. O sea, que al final de cuentas vamos a encontrarnos incisivos centrales tan pequeños como 16 milímetros y tan grandes como el 32. Y ahí sí entramos nosotros, pues, ¿verdad? O sea, la verdad es que a veces no es tan, no sé, tan útil saberse de memoria los promedios porque al final cada persona puede tener una variación grande en una medida, ¿verdad? Pero sí, pues al final de cuentas, sí tener una idea de qué dientes son más grandes que otros, eso sí puede ser útil, ¿verdad? Por ejemplo, saber que el canino siempre es más grande que un central, ¿verdad? Eso sí, normalmente sí ayuda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues usualmente los centrales sí suelen estar alrededor de los 20 a los 22 milímetros, ¿verdad? Ya, saber que usualmente cierra su formación radicular, o sea, su ápice termina su formación hasta alrededor de los 9 a los 10 años y medio, ¿verdad? También es interesante. Pero quizá lo más interesante de todas estas tablas es el hecho de que este diente, la mayor parte de estudios establece de que tiene una raíz casi en el 100% de las veces. O sea, la verdad, solamente excepcionalmente, así como que muy excepcionalmente, algún par de estudios le han encontrado que tiene dos raíces, ¿ya? En un 0.06% de los casos. O sea, realmente encontrarse un incisivo central superior de dos raíces es algo extremadamente excepcional, ¿ya? O sea, son situaciones que ameritan reporte de caso, pues, porque no es algo común. Lo más normal y lo que siempre van a encontrar, o casi siempre van a encontrar, va a ser el incisivo central superior de una raíz, ¿verdad? Que es casi siempre, como digo, el 100% de las veces, ¿verdad? Y también esto también sí es interesante discutirlo, que el 75% de las veces ese diente va a ser recto, ¿ya? Que la mayor parte de veces, o sea, va a ser un conducto, una raíz recta, y cuando tenga alguna curvatura, usualmente va a tener un 9% de veces, la va a tener una curvatura hacia bucal, un 7.8 de veces la tiene hacia distal, un 4% hacia mesial o un 3% de veces la tiene hacia palatal. O sea que al final de cuentas, si tiene curvatura, la podría tener a cualquiera de los lados, ¿ya? Pero la verdad es que raramente la va a tener. La mayor parte de veces va a ser recto, ¿ya? Y otra cosa interesante y que también vale la pena resaltar es que igual casi siempre, o la mayor parte de estudios siempre han dicho que el 100% de las veces va a tener un solo canal, ¿ya? También así como lo que pasaba con las raíces, muy excepcionalmente, pero muy excepcionalmente, muy pocos estudios y así como realmente de forma muy extraordinaria le han encontrado dos canales, ¿verdad? O sea, hay algún estudio como ese que está marcado acá que le han encontrado dos canales en un 0.8% de las veces, ¿verdad? O sea, la verdad es que no alcanzan el 1%, la verdad es que sería realmente algo que se saliera muy de lo común, ¿verdad? Entonces, una raíz, un conducto, esos son los dos datos probablemente más importantes que tienen que dárseles del incisivo superior y que usualmente es recto, ¿verdad? Entonces yo diría que de estas tablitas probablemente esos son los tres datos más importantes, una raíz, un conducto y que usualmente es recto, ¿ok? Y lo que sí quiero que se les quede es que a pesar de que es el diente más fácil, a pesar de que es el diente que usualmente es el más recto, que es el diente que menos, ¿cómo se llama?, complicaciones genera, no quiere decir que todos son iguales, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo fotos de montones de incisivos centrales superiores clarificados, y si ustedes se dan cuenta, ninguno es igual a otro, ¿ya? A eso es a lo que voy, o sea, a pesar de que todos tienen la misma configuración, las mismas características en términos generales, ¿ya? Todos son diferentes, ¿verdad? Y eso es a lo que tienen que estar preparados, ¿verdad? O sea, hay unos que son más amplios, hay unos que son más rectecitos, otros tendrán una ligera curvatura, pero pues, ya, o sea, eh, a lo que vamos es eso, o sea, que la morfología, aunque dicte unos cánones y unos parámetros globales, que pueden como aplicar, digamos, en cierta medida, pues como darnos algunas normas generales,
pues también reconocer, ¿verdad?, de que todos somos diferentes, ¿verdad? Lo mismo pasa con el ser humano, o sea, el ser humano nos dice, nos dan ciertas cualidades que nos aplican para todos, pero que al final de cuentas todos tenemos nuestras particularidades. Y lo mismo pasa con los dientes, ¿verdad? Entonces, para que vayan ustedes aprendiendo a reconocer eso, ¿verdad? Entonces, eso se los digo porque al final eso implica también que no todos los dientes se pueden tratar exactamente igual, ¿verdad? O sea, a veces nosotros queremos tratar todo como una receta de cocina y todo lo voy a hacer, el mismo central superior lo voy a hacer exactamente como hice el anterior y a lo mejor tendré que hacer alguna ligera variación en mi técnica, ¿verdad? Pero eso, como les digo, con el tiempo y conforme ustedes vayan aprendiendo cómo se hace la técnica de la endodoncia, van a ir entendiendo cómo se aplican esas variaciones, pero como les digo, sí, es que ya van entendiendo cómo se reconocen este tipo de variaciones, ¿verdad? Bueno, pasemos al siguiente. Ya vamos al lateral. ¿Qué le vemos de diferente al lateral? Al lateral ya le vemos que ya empieza a ser un poco más coqueto, ¿sí? Ya empieza a ser un diente no tan recto, ya empieza a ser un diente no tan redondito como el central, ¿sí? Ya empieza a tener algunas diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir del lateral? Vamos a verlo en estas otras imágenes. Vamos a ver que el lateral ya no es tan amplio en sentido en mesiodistal como era el central. Acuérdense que el central era bien amplio en sentido mesiodistal. Aquí el lateral ya parece ser un poco más estrecho en sentido mesiodistal, igual en sentido bucolingual, o sea, ya parece ser más parejo. Su diámetro bucolingual y su diámetro mesiodistal ya parecen ser más parejos. ¿Sí? De hecho, si ustedes ven las dos imágenes, ya no se diferencia tanto una de otra. Empieza a ser menos recto, ya empieza a tener ligera curvatura, ¿sí? Y normalmente esa curvatura puede estar dirigida hacia distal y hacia palatino, ¿ya? Esa es una de las cualidades del lateral. Realmente el lateral tiende a tener una curvatura palatina, ¿ya? Y eso hace que normalmente cuando ese diente da problema y genera un absceso, usualmente pues puede drenar hacia palatino, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de patología, ¿sí? Pero pues eso se da porque su foramen y su salida normalmente se dirige hacia palatino, ¿ya? Si lo vemos en los cortes de la raíz transversales, ya vamos a ver que ya no es tan redondito, ya lo vamos a hacer un conducto más ovalado, ¿sí? Y así como les decía, ¿verdad? Probablemente central es el único diente que tiene a ser más redondo, y ahí en adelante todos los dientes empiezan a ovalarse, ¿ya? Y el lateral no es la excepción, porque ustedes, ¿qué ven de la raíz? Ven, si ustedes ven la raíz, la periferia externa de la raíz ya no es redonda, ven que la raíz ya empieza a ser más ovalada. Entonces, lo que les decía, la anatomía interna suele ser un reflejo de la anatomía externa, ¿verdad? Entonces ya tenemos una anatomía externa ovalada, usualmente entonces vamos a tener una anatomía interna ovalada, ¿verdad? A nivel tercio cervical, a nivel del tercio medio y a nivel del tercio apical, pues sí ya empieza a ser un poco más redondeadita, ¿verdad? Pues ahí ya no se ve tan ovaladita, ¿verdad? Pero ya es, como le digo, ya una anatomía un poquito más diferente, ¿verdad? Vemos a lo mismo que vemos en la longitud, vemos que es un poquito más pequeño que el central, usualmente es un poco menos largo que el central. Vamos a hablar de los datos que más relevantes y los que más interesan, que es el número de raíces, que sucede lo mismo que el central. La mayor parte de estudios siempre dicen que el 100% usualmente tiene una sola raíz, y extraordinariamente un par de estudios han encontrado que tienen dos raíces en un 0.06% de las veces. O sea, la verdad es que casi nunca también, ¿verdad? O sea, igual que el central, estamos hablando que es un diente de una sola raíz, ¿ya? Y como les decía, normalmente este puede tener curvatura, ¿verdad? O sea, realmente ya vemos que ya no es un diente tan recto, sino que ya vemos que tiene una curvatura, ¿verdad? Y que ya usualmente, les decía, distal, ¿verdad? Distal, palatal son las dos curvaturas más frecuentes que este diente presenta, ¿ya? Y el número de canales, aquí ya podemos encontrar alguna pequeña variación.
97% de las veces tiene un conducto y puede haber en un 3% de las veces dos conductos. Para términos, digamos, de aprendizaje, digamos que todavía lo consideramos un diente que es de un solo conducto, ¿verdad? Porque casi siempre tiene un solo conducto. Eventual, pero así también muy eventualmente puede tener un segundo conducto. Ya es un poquito menos raro que lo tenga que el central, pero la mayor parte de veces va a seguir siendo de un solo conducto, ¿verdad? Pero ya no sería tan extraordinario que pudiera tener un segundo conducto, ¿verdad? Pero bueno, digamos 97% de las veces sigue siendo un número bastante cercano al 100, ¿verdad? Igual que con el central, igual aquí ustedes ven un montón de laterales, ¿verdad? Y como les digo, pues la verdad es que podemos ver de todo, ¿verdad? O sea, realmente mm, bastantes, algunos más delgados, algunos más amplios, algunos más curvitos como este, algunos más rectos como este, ¿verdad? Pues la verdad es que como les digo, todas estas imágenes ustedes las pueden ver con calma, ahí están subidas en los artículos que les mandé. Eh, eh, no se apresuren en quererlas analizar ahorita, ¿verdad? Las pueden ir viendo despacio en su casa, ¿verdad? Y así pues, como les digo, pueden ir dándose cuenta de lo que estamos platicando ahorita. Bueno, pasemos al canino. ¿Qué vamos a ver del canino? El canino, la característica principal que tiene el canino superior principalmente es que es el diente más largo que tenemos en boca, ¿verdad? El canino superior es usualmente un diente que siempre sobrepasa los 25 milímetros, o casi siempre sobrepasa los 25 milímetros y suele llegar casi a los 30 o a veces más milímetros, ¿ya? Ya es un diente que muchas veces pues también va a presentar cierta curvatura, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo tiene algunas características que lo hacen también diferente a lo que hemos venido hablando. Aquí ya vemos, como le digo, que es un diente que tiene cúspide y por lo tanto también es un diente que ya tiene cuerno pulpar, ¿verdad? O sea, ustedes ven, tiene una prolongación de esa pulpa dental hacia la cúspide y esa prolongación pues se llama cuerno pulpar, ¿verdad? Entonces vemos también cómo su cámara pulpar no es tan amplia, ¿sí? No es tan voluminosa en sentido mesiodistal ni bucolingual, porque pues obviamente ese cuerno pulpar la hace como que sea una prolongación o una pulpa pues que termina como en punta, ¿verdad? Entonces no es tan amplia, digamos, en esa base o en ese vértice, ¿verdad? ¿Ya? Sí suele ser algo voluminoso a nivel del cuello, ¿ya? Por eso ustedes ven que tiene esta parte más gordita en la pulpa, en la parte del cuello del diente, ¿verdad? ¿Ya? Suele tener cierta curvatura, ¿ya? No es tan recto como el central, ¿ya? Y dependiendo la morfología de la raíz, también va a ser la morfología del conducto, ¿verdad? Si su morfología del canino es una raíz redonda, sí puede ser algo redonda la conformación del conducto. Si es más ovalada, va a ser más ovalada. Si es triangular, va a ser algo triangular el conducto. O sea, realmente vuelvo a repetir lo que siempre les he dicho, ¿verdad? La anatomía externa va a dictaminar más o menos cómo va a ser esa anatomía interna. Y las cualidades, pues, de los datos que hablamos, pues, lo que les decía, ¿verdad? O sea, básicamente es un diente que usualmente va a sobrepasar los 25 milímetros, ¿verdad? Normalmente hablamos de que el promedio está en 26.4, pero puede ir caninos desde 20 hasta 38 milímetros, ¿verdad? Eh, Esta es la razón y normalmente estos son los dientes culpables por los cuales nosotros en endodoncia tenemos que conseguir instrumentos que también, pues que ustedes los verán en su lista de materiales e instrumentos que les pidieron, instrumentos de 31 milímetros, ¿verdad? O sea, el estándar en endodoncia son instrumentos de los 25 milímetros de longitud, 25, ¿verdad? Pero nosotros, pues también verán en su lista que se les han pedido instrumentos de 31 milímetros, ¿verdad? Y la razón es porque, pues, los caninos normalmente miden más de 25, ¿verdad? Y cuando toca hacer un canino, pues toca sacar esos instrumentos de 31 milímetros, ¿verdad? A veces está ahí otros dientes que nos miden más de 25 y toca también usar esos instrumentos de 31, ¿verdad? Pero el típico diente que nos toca sacar esos instrumentos son los caninos, ¿verdad?
que nos miden eso, ¿verdad? Y a veces hay caninos que nos miden más de 31, como ven acá en algunos casos, ¿verdad? Y ahí estamos en problemas porque pues, el instrumento que usualmente pedimos, el que tenemos a la mano es el de 31, ¿verdad? Y a veces sí hay casos donde toca ver qué se hace si se consiguen más grandes o qué, ¿verdad? Pero bueno, no es tan frecuente, ¿verdad? Normalmente ya 31 es, ya más de 31 sí sería algo pues un poco fuera de lo normal. Dentro de los datos importantes, es un diente que ahí sí casi todos los estudios, no ha habido estudio que diga que tiene dos raíces, ¿verdad? Normalmente todos los estudios han coincidido que tiene una sola raíz. 38% de las veces es una raíz recta, pero sí tiene bastante incidencia de curvaturas. Normalmente hablan de un 19% de curvaturas hacia distal, un 12% de esas curvaturas hacia bucal, 12% de curvaturas hacia mesial, 6% de curvaturas hacia palatal. O sea, la verdad es que puedes tener una curva hacia cualquier lado, ¿verdad? Aunque la más frecuente, pues obviamente puede ser hacia distal en ese 20% de veces, ¿verdad? Y es un conducto casi siempre, ¿verdad? Un 100% de las veces se ha marcado como un diente de un solo conducto, ¿verdad? Entonces, digamos que la dificultad que pueda presentar el canino, más que todo, viene siendo su longitud, más que su cantidad de conductos o que sea demasiado curvo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que recordarnos del canino superior. Y aquí tenemos varios de esos caninos, ¿verdad? Entonces, como les digo, véanlos cómo pueden ser de diferentes, ¿verdad? Algunos simples, como estos primeros que vemos acá, algunos con unas curvaturas pues bastante acentuadas, como este de aquí abajo, ¿ya? Como este de aquí arriba, ¿verdad? Que también tiene una curva bastante grande, ¿ya? Otros que tienen pues como bastante, son un hombro bastante acentuado aquí en el cuello del diente, ¿verdad? O sea, realmente curiosidades que podemos encontrarnos en las diferentes anatomías de los dientes, ¿verdad? Vamos a pasar entonces al primer premolar superior. El primer premolar superior, pues básicamente de las cualidades principales que tiene es que es el primer diente que ya empieza a ser de dos raíces, ¿ya? Es el primer diente que ya consideramos birradicular, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ya empezamos a ver que va a tener más de un conducto, ¿verdad? Ya si tiene dos raíces, por lo menos sabemos que va a tener dos conductos radiculares, ¿verdad? Ya entonces al tener dos raíces, pues también ya va a tener una cámara bien definida, ¿sí? Que es lo que les habré hablado, ya tiene un techo, ya tiene un piso, ¿sí? Y ya vamos a ver como esas estructuras más claramente, ¿verdad? Entonces, acá lo vemos desde una vista frontal o una vista bucal, donde pues vemos cómo es una cámara pulpar que se ve muy estrecha en sentido mesiodistal. O sea, si ustedes ven acá de mesial a distal, vemos una cámara bien delgadita, ¿sí? Pero si la vemos desde bucal hacia lingual, la vemos bien amplia, ¿ya? Entonces, eso es bien particular y bien importante tenerlo en cuenta porque nuestro concepto, pues, tiene que tenerlo claro a la hora de que nosotros queramos hacer la remoción de esta cámara pulpar, ¿verdad? Recordar que obviamente mi cavidad que yo voy a hacer para remover esta cámara pulpar a la hora de entrar acá en el sentido mesiodistal no va a ser tan amplio, pero sí en el sentido bucolingual sí tengo que hacerla más amplia, ¿verdad? ¿Ya? Si ustedes la ven, como le digo, desde esta vista proximal, sí se ve bien grande, pero en el sentido desde la vista bucal se ve bien estrecha, ¿verdad? Entonces, pues, tener esa precaución, ¿verdad? Como les digo, ya notamos donde hay un piso de la cámara pulpar, como también hay un techo, como también vemos cuernos pulpares, ¿verdad? Y como vemos como esos cuernos pulpares como que siguen esa proyección hacia donde están las cúspides de cada una de las cúspides de esa pieza dental, ¿verdad? ¿Ya? Vemos también entonces cómo se ve que va un conducto radicular por cada una de las raíces que están en ese diente. Vemos también como hay también conductos accesorios, conductos laterales que tienen, ya, ¿verdad? Conforme
algo que también muy característico es que conforme más hacia posterior nos vamos siguiendo, más compleja se va volviendo la anatomía. O sea, si ustedes se vieron en el central, en el lateral, no notábamos tantos conductos laterales, tantos conductos accesorios. Conforme nos vamos siguiendo a los premolares, a los molares, cada vez más frecuentemente vamos a ir notando este tipo de conductitos laterales y accesorios, ¿verdad? Y eso es, como le digo, es algo normal y algo común que vamos a ir notando, ¿verdad? Entonces, vemos, como le digo, este tipo de variaciones. Y acá vemos los cortes en los diferentes tercios de la raíz, ¿verdad? Si hacemos un corte a nivel del tercio cervical, pues vemos cómo todavía no están tan separadas las raíces, todavía vemos un tronco radicular común, pero sí vemos cómo están separados los conductos, ¿verdad? Vemos un conducto acá, el otro conducto acá. Acá al nivel tercio medio todavía vemos, ya empiezan a verse como que se empiezan a separar las dos raíces. Y aquí al nivel del tercio apical sí vemos dos raíces totalmente separadas, ¿verdad? Y dos conductos, pues, obviamente, uno en cada raíz, ¿verdad? Entre los datos técnicos de esas raíces, pues obviamente vemos que son raíces que más o menos van a medir 21.5 milímetros. Vamos a hablar de lo importante que son el número de raíces. Usualmente el primer premolar superior tiene dos raíces, una bucal y una palatal, así es como se llaman, una raíz bucal y una palatina. Usualmente el 21% de las veces son bien separadas, o sea, se notan ahí totalmente independientes una de la otra. 32.7% de las veces se separan únicamente hasta el ápice, o sea, están como fusionaditas y únicamente en el ápice están como bifurcadas, ¿verdad? Y a veces están fusionadas en el 43% de las veces, ¿ya? O sea, muchas veces están pegadas las dos raíces y están como fusionadas, ¿verdad? O sea, pero pues más o menos si ustedes suman este 21 más 32, tenemos alrededor de un 54% de las veces que son dos raíces que son separadas, aunque sean al final, pero están separaditas, ¿verdad? Y un 40 y tanto por ciento de las veces que es una sola raíz, aunque muchas veces son dos conductos dentro de esa sola raíz. Y tenemos también algunas variantes de esa primera premolar superior en el que podemos tener tres raíces, ¿ya? Se ha encontrado presencia de tres raíces en la primera premolar superior en un 2.4% de las veces, ¿ya? Cuando son tres raíces de esa primera premolar superior, usualmente son dos bucales y una palatina, ¿ya? Lo que asemeja a que fuera un molar superior, ¿no? Serían como un molar pequeño, ¿ya? Dos bucales y una palatina, ¿ya? No, es relativamente frecuente, o sea, 2.4% de las veces creo que más de alguna vez en su vida se van a topar con alguno, ¿ya? Otros estudios lo resumen así, o sea, realmente esto está así como muy separado, ¿verdad? Pero lo que yo les decía, si sumamos 21 más 32.7, todo esto nos suma 55, o sea, dos raíces 55% de las veces, una raíz 43 y tres raíces, pues ese 2%, ¿verdad? Curvaturas, más o menos, la raíz bucal puede tener una curvatura palatal, ¿verdad? En la mayoría de las veces, ¿verdad? Y 36% de las veces, ¿verdad? Y a veces pueden ser ¿cómo se llama? Rectas 27% de las veces. Así como les digo, la verdad es que lo que tienen que ir viendo más que todo es cuál es el más frecuente, ¿verdad? Pero el más frecuente usualmente es el que les va a determinar cómo va a ser la mayoría, ¿verdad? Y el número de conductos, creo que es el dato más relevante, ¿verdad? 84% de las veces el primer premolar superior tiene dos conductos, ¿ya? 84% de las veces. Solamente 8% de las veces va a tener un conducto, ¿ya? O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, la verdad es que la importancia de esto es que si a ustedes les toca trabajar un primer premolar superior y si ustedes solamente le están encontrando un conducto, la verdad es que tienen que estar claros que 84% de las veces deberían de encontrarle dos, ¿ya? Puede ser que ustedes tengan con la suerte que les haya tocado ese 8% que les tenga uno, pero
de verdad, para que les tenga ese 1, la verdad sí tienen que estar seguros de que estén en ese rango de porcentaje y ya haber agotado las instancias de haberlo buscado y estar seguros de que no haya otro, ¿verdad? Y no realmente quedarse con que ya encontraron uno y no hay otro más y por desconocimiento no haber encontrado otro, porque lo más frecuente es que tenga 2, ¿verdad? Incluso es casi tan frecuente que tenga 3, como dice acá, un 7.5% de las veces puede tener 3 y un 8.3% de las veces puede tener 1, o sea, es casi tan frecuente que tenga 3 como que tenga 1, ¿verdad? Pero lo más frecuente es que tenga 2, ¿verdad? O sea, al final, como les digo, eso es lo más usual y lo que debiésemos de nosotros de tratar de saber y estar conscientes, ¿verdad? Pero pues como les digo, conforme vayan a ustedes avanzando y vayan teniendo la experiencia de hacer y ver ya realmente, pues van a darse cuenta, pues cuándo saber si de verdad están ante un caso que pueda tener solo uno y decidir, bueno, ya no sigo buscando porque este sí es un caso de uno. O si de alguna forma digo, no, aquí se hace falta y de alguna forma tenemos que seguir buscando, ¿verdad? Eso, como le digo, con la ayuda de algún instructor y con la experiencia que van a ir agarrando, pues ustedes van a ir sabiendo si falta algo, ¿verdad? Y se los puedo ir diciendo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si ustedes están están trabajando un premolar superior y, por ejemplo, encontraron ya un conducto y ustedes ven que ese conducto que encontraron está muy cerca de la pared palatina, pues entonces muy seguramente sí les falta uno que debe estar más cerca de la pared bucal, ¿ya? Entonces, pero si el que encontraron está muy en el centro, entonces muy probablemente ese sí sea un caso de un solo conducto, ¿me entienden? O sea, realmente también tienen que usar un poco la lógica, ¿verdad? Porque si está muy en el centro, normalmente ese sí puede ser un caso que sea un solo conducto, porque probablemente sí sea una sola raíz. Pero ustedes tienen que analizar su radiografía y tendrán que ver cómo está ubicado ese conducto y todo. Entonces, si su radiografía solo ven que es una sola raíz y ven que está bien centrado y todo, entonces no tiene sentido entonces que sigan escarbando para todos lados, ¿verdad? Entonces, como digo, experiencia, un poco la ubicación que les dé la imagen radiográfica y la orientación que les dé pues su instructor y ustedes poco a poco van a irse ubicando, ¿verdad? Entonces, aquí como les digo, pues igual, ¿verdad? Un poco imágenes de premolares superiores, primeros premolares superiores. Como les digo, vean cómo engañan un poco las imágenes, ¿verdad? Porque tenemos imágenes que son por bucal, que parecieran que fueran de una sola raíz, ¿verdad? En cambio, cuando les damos vuelta y vemos por proximal, casi siempre vemos que son 2 conductos, ¿verdad? Entonces tenemos una bucal proximal, bucal proximal, bucal proximal. Y entonces, ¿cómo cambia la perspectiva, verdad? Entonces, por eso es que normalmente siempre este tipo de dientes tenemos que tomarle radiografías anguladas. Ustedes ya en las próximas clases van a tener clases de radiología en endodoncia y ahí van a darse cuenta cómo angulando imágenes pueden darse cuenta si los dientes tienen 2 raíces, ¿ya? Y entonces así, pues, saber, pues, para dónde buscar y si tienen 1, 2 o 3 raíces y poderlos encontrar, ¿verdad? Entonces eso es con relación al primer premolar. El segundo premolar, pues, tiene la cualidad y la característica que se vuelve un diente monoradicular. O sea, normalmente el primer premolar sí tiende a ser biradicular, el segundo premolar tiende a ser un diente que vuelve a ser de una sola raíz. Pero, el que sea de una sola raíz no quiere decir que vuelva a ser de un solo conducto. Ese es un diente engañoso. Para mí el segundo premolar es un diente que puede engañarnos, porque el que sea de una sola raíz nos hace pensar que a lo mejor la mayor parte de veces va a ser de un solo conducto. Y no, si ustedes ven, miren estas imágenes, parece una sola raíz, pero la mayor parte de veces dentro de esa sola raíz, usualmente, como vamos a ver en los datos, puede que la mayor parte de veces tenga 2 conductos, ¿ya? Entonces se vuelve un diente interesante y curioso de discutir. Véanlo acá, o sea, vemos un diente de una sola raíz, esta es la vista bucal, ¿verdad? O la vista frontal. Vemos una cámara estrecha también en el sentido mesiodistal, amplia en el sentido bucolingual,
¿ya? ¿Sí? Pero vemos cómo en el sentido mesiodistal, pues como digo, aquí sí al final parecieran que son dos conductos, pero cuando lo vemos en el sentido proximal, sí vemos cómo son dos conductos desde un inicio, ¿verdad? Muchas veces también otra de las cosas que tiene es que esos dos conductos a veces empiezan como dos y se terminan uniendo. Miren lo curioso de esto, a veces empiezan como dos, se unen, se vuelven a separar. O sea, a lo que voy es que el hecho de que sea un diente monoradicular no lo hace un diente sencillo, a veces lo hace un diente más complejo, ¿ya? Porque tenemos un diente que tiene su cámara pulpar, tiene dos conductos que empiezan acá separados, se unen, pasa a ser un solo conducto y terminan siendo dos conductos separados, ¿ya? Entonces, al final, esto nos representa un reto que toca, pues, primero reconocer que tenemos este tipo de anatomía para poderla tratar adecuadamente, ¿verdad? Y esta es una variante entre tantas que podemos tener, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, eso es lo curioso del segundo premolar superior, que puede ser así de curioso y de engañoso, ¿verdad? Entonces, reconocerlo, como digo, realmente saber que podemos enfrentarnos a este tipo de cosas, ¿verdad? Que esto es como lo común y lo normal que puede él tener adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Igual vemos cuernos pulpares, ¿verdad? Cuernos que van en dirección de las cúspides de esos dientes, techo de cámara pulpar, piso de cámara pulpar, ¿verdad? Y pues los conductos que ya se prolongan igual como ya hemos visto, ¿verdad? Otra cosa interesante de este premolar es que este premolar tiene una raíz ya en forma de 8, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en ese corte transversal, ya su raíz ya no es un óvalo normal, sino que es una raíz como en forma de 8. Si ustedes la ven en todos los cortes, tiene esa forma como de 8, ¿verdad? Tiene una cintura, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente es un diente que quiso ser un diente birradicular, pero que no llegó a bifurcarse, ¿verdad? Que no llegó a realmente a generar esas dos raíces, solo tuvo la intención de hacerlo, pero que al final no lo logró, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven sus diferentes cortes, el primer corte, de este lado, probablemente está hecho a este nivel, perdón, a este nivel, ¿ya? Y por eso se ven como que son dos conductos separados, ¿ya? Porque está hecho acá, ¿sí? El siguiente corte se ve como que fuera un solo conducto largo, porque muy probablemente está hecho a este nivel, ¿sí? Entonces vemos un conducto alargadísimo. Y el tercer corte muy probablemente está hecho a este nivel, ¿ya? Y por eso todavía se sigue viendo como un solo conducto. Si lo hubieran hecho un poquito más abajo, probablemente ya lo hubieran visto separados, ¿verdad? Entonces, la verdad es que cada, como les digo, cada caso es diferente, cada caso pues tiene su particularidad y tenemos que ir aprendiendo, como les digo, a reconocer todo ese tipo de cualidades. Curiosidades, más o menos una longitud promedio de 21 milímetros. Número de raíces, vean lo que les decía, 90% de las veces es de una sola raíz, este premolar. Y solamente más o menos un 7% de las veces tenemos un diente de dos raíces, ¿verdad? ¿Ya? O sea, otros estudios dicen 86% de una raíz y 13% de dos raíces. ¿Ya? O sea, más o menos ese es el promedio, 86-90% de las veces una raíz, ¿verdad? Y el resto dos raíces. Y el número de canales, como les decía, pues básicamente los estudios rondan en que tiene dos conductos más o menos en el 56% de las veces, ¿ya? Y un conducto en el 42% de las veces, ¿ya? Rara vez tienen tres conductos, la verdad es que es bajo el porcentaje. Hay otros estudios que dicen 50-50 o 53-46, o sea, la verdad es que para términos prácticos, la mayor parte de veces está entre dos conductos, a veces uno, ¿verdad? O sea, 55% de las veces tiene dos conductos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que siempre tenemos que estar preparados para buscarle un segundo conducto a ese segundo premolar, ¿verdad? Algunas imágenes, ¿verdad? Para que los vean, como les digo, cómo pueden ser de diferentes, ¿no? O sea, tenemos
Aquí unos que salen dos, se unen, ¿verdad? Vean cómo se ven. La mayor parte de eso, como digo, terminan uniéndose, algunas terminan separados como esto, ¿verdad? Pero muchas veces el problema es eso, ¿verdad? Que muchas veces se están como separados, pasan algún trayecto que se juntan y vuelven a separarse, ¿verdad? Y algunas veces sí terminan juntos como este. La verdad es que esos parecen de aquellas parejas que no se deciden, ¿verdad? Que se separan, regresan, se separan, regresan y no, y, y nunca llegan a realmente a saber qué quieren en su vida. Bueno, llegamos ya a la parte alegre. Ya vamos a ir terminando por el día de hoy. No vamos a tener todos los inferiores hoy, solo vamos a quedarnos con los superiores para que no nos aturdamos. Vamos a hablar del primer molar superior. Primer molar superior, pues ya se vuelve un diente más complejo porque ya estamos hablando de un diente que tiene 3 raíces, ¿ya? Aparte de ser un diente que tiene 3 raíces, usualmente es un diente que en la raíz mesiobucal tiene 2 conductos, ¿ya? O sea que es un diente que tiene 4 conductos. ¿Sí? Entonces tenemos un diente de 3 raíces con 4 conductos, ¿ya? Que es ya lo normal, ya la regla, ya, o sea, no es como que lo extraordinario, no, sino que ya lo normal es que el primer molar superior tenga 4 conductos, ¿sí? Esta página que ustedes ven acá, rootcanalanatomy.blogspot.com, se las recomiendo. Tiene unos videos súper lindos, tiene unas fotos también muy bonitas y tiene mucha información de anatomía. Ahí les voy a copiar más tarde también la dirección para que en la plataforma del curso para que pues, la puedan visitar. La verdad es que pueden encontrar, como le digo, todo este tipo de información de anatomía, lo que quieran. Pueden pasar horas y horas ahí metidos, realmente indagando y viendo casos extraordinarios y así como reportes de algunas anatomías aberrantes y extrañas y de lo que quieran, lo que se les ocurra pueden encontrar ahí. Entonces, fue creada por este profesor Marco Berciani, ¿verdad? Que es un profesor brasileño, ¿verdad? Que ha investigado mucho de anatomía, probablemente es de las personas que más ha publicado de anatomía en estos últimos tiempos. Y sí vale la pena, ¿verdad? Que mucho de los artículos que les mandé, incluso están con referencias de él, ¿verdad? Porque la verdad es que es una autoridad en cuanto a eso en el tema de morfología pulpar. Bueno, veamos el primer molar superior. Entonces les decía, el primer molar superior pues es un diente de 3 raíces, ¿verdad? Una raíz grande, voluminosa, que es la raíz palatina, ¿sí? Y 2 raíces, pues, un poquito más pequeñas, que son las raíces bucales, ¿ya? Entonces, aquí vemos una raíz grandota, palatina, y 2 raíces, pues, un poquito más pequeñas, aunque, pues, sí siguen siendo un poquito más pequeñas en longitud, aunque pues, sí siendo amplias y en ancho, ¿verdad? Que son las raíces bucales, ¿ya? La raíz mesiobucal, pues como le digo, la cualidad que tiene es que tiene 2 conductos, y aquí los ven ustedes bien marcados, ¿verdad? Aquí en este corte solo de la pulpa vemos cómo esa raíz mesiobucal tiene 2 conductos, ¿ya? Normalmente le damos conducto mesiobucal principal y el conducto MB2 o mesiobucal 2, ¿ya? Aquí tenemos el distobucal y el conducto palatino, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí igual el conducto palatino, que es el más grueso, conducto distobucal, que es el de la raíz distobucal, y conducto mesiobucal principal y el MB2 o mesiobucal 2, ¿verdad? Entonces, esa es la principal cualidad, digamos, de la primer molar superior. Aparte, pues igual las otras cualidades, ¿verdad? Que tiene, es una pulpa que tiene 4 cuernos pulpares, ¿verdad? Y cada cuerno se dirige a cada una de sus cúspides, uno al cuerno mesiobucal, al cuerno distobucal, al cuerno distopalatino y al cuerno mesiopalatino, ¿verdad? Tiene su techo y tiene su piso de cámara pulpar también, ¿verdad?
Y acá vemos pues los cortes axiales de las raíces, ¿verdad? A nivel del tercio cervical, vemos la raíz palatina, ¿verdad? Su conducto es bastante amplio, el conducto distobucal, y vemos la raíz mesiobucal como tiene sus dos conductos, ¿verdad? El mesiobucal principal y el MB2, ¿sí? Vemos a nivel del tercio medio cómo muchas veces esos dos conductos se unen, el MB2 y el MB principal, el palatino y el distal pues aparte, ¿verdad? Y a nivel apical, pues muchas veces también ya terminan en uno solo. La cantidad de estos que terminan en uno solo es variante, ¿verdad? O sea, algunos estudios dicen que estos dos conductos se juntan más o menos la mitad de las veces, ¿ya? O sea, la mitad de las veces terminan en un solo foramen, ¿sí? Y la otra mitad, pues, terminan como conductos separados, ¿ya? Entonces, eso es importante saberlo porque, pues, igual hay que tratarlos, pues, hay que limpiarlos y hay que abordar ambos conductos, ¿verdad? Para poder hacer un tratamiento adecuado, ¿verdad? Dentro de las cualidades que tiene este conducto, esta pieza, perdón, es que tiene una longitud promedio de 20 milímetros, 3 raíces, como les digo, 2 bucales y una palatina en el 100% de las veces, ¿ya? Y el número de canales, pues, que tenga 3 canales ya es la minoría de las veces. O sea, anteriormente eso era lo que se nos enseñaba y lo que creíamos, ¿verdad? Que eran 3 raíces, 3 canales, ¿verdad? Pero ahora se sabe que la presencia de 3 canales es la minoría, o sea, que hayan solamente uno en cada raíz es un 30% de las veces. Ahora se acepta y se cree que la presencia del cuarto es la norma y esa presencia está más o menos en un 60 o un 70% de las veces, ¿ya? Entonces ese MB2, esa presencia de 2 conductos en la raíz mesiobucal, pues sí tenemos que encontrarlo pues en un 60% de las veces por lo menos, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí pues este sería ser la meta, o sea, por lo menos la mitad de los molares superiores deberíamos de encontrarle ese segundo conducto a la raíz mesiobucal, ¿verdad? Y en las demás, la distobucal, un conducto el 98% de las veces, la palatina, un conducto el 99% de las veces, ¿verdad? O sea, eso no es problema. Esos conductos, pues, ahí están, ¿ya? Algunos cortes, pues, de molares superiores, ¿verdad? Realmente cómo se ven, ¿verdad? Como digo, cada vez son siendo más complejas cada una de esas piezas, ¿verdad? Y finalmente, para ya terminar el día de hoy, nos quedamos con la segunda molar superior. La segunda molar superior, pues, básicamente, pues es una molar parecida a la primera, ¿ya? Que también puede tener un cuarto conducto, aunque en menor frecuencia que en la primera molar superior, ¿ya? Aquí, pues en este video lo ejemplifica como que también lo tiene, ¿verdad? Aunque pues el porcentaje de veces que aparece, pues no es tan alto como en la primera molar superior, ¿verdad? Las cualidades son similares, ¿verdad? Es una pieza que tiene 3 raíces, una palatina y 2 bucales, tiene 4 cuernos pulpares, igual uno para cada cúspide, tiene techo, tiene piso, las raíces, los conductos se llaman igual, el conducto palatino, ¿verdad? Que va hacia la raíz palatina, el conducto distobucal que va hacia la raíz distobucal, y el conducto mesiobucal que va hacia la raíz mesiobucal, y si hubiera un MB2, pues igual, que va siempre sobre la raíz mesiobucal, ¿verdad? Acá vemos igual que puede tener el palatino, el distobucal y el MB, que pues si hay MB1 y MB2 si hubiera, y si no, solo sería el MB, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el caso de la segunda molar, si hay segundo mesiobucal, ahí sí la mayor parte de veces, ahí sí casi siempre terminan en uno solo, ¿verdad? En cambio, como le decía en la primera molar, ahí cuando hay, pues sí, hay una gran cantidad de veces que sí terminan separados, pero en este caso de la segunda molar, cuando hay, sí, la mayor parte de veces terminan juntos. Y pues acá vemos los datos de este, es una raíz más corta que la primera molar, ¿verdad? Estamos hablando que mide 20 milímetros y que el número de raíces, pues usualmente son 3, ¿verdad? Aunque acá hay la variación que tiene es que el porcentaje que sean independientes, esas 3 raíces es de un 53%. Y de ahí encontramos bastantes porcentajes o de probabilidades de que estén fusionadas, ¿verdad? O sea, puede ser
si 53% de las veces están fusionadas, el otro 40 y tanto por ciento de las veces, perdón, están independientes, el otro 40 y tanto por ciento de veces van a estar fusionadas. Ya sea que estén fusionadas las vocales, o que esté funcionando vocal con una palatina, o que estén fusionadas todas, pues, ¿ya? Entonces, realmente puede ser que sean 3 raíces, pero que estén, como les digo, fusionadas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, casi siempre vamos a encontrar 3 conductos, pero pues pueden ser que estén en raíces independientes o en raíces fusionadas, ¿verdad? Entonces, cantidad de conductos, 3 conductos en un 50-70% de las veces, y como les digo, 4 conductos ya no es tan alto el porcentaje, más o menos estás hablando de un 30 a un 50% de las veces, menos que en el primer molar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es con relación a ese segundo molar superior. Algunas imágenes de ese segundo molar superior, ¿verdad? Entonces, como les digo, muy parecido al primer molar, solo que usualmente es más pequeño, pues suele ser más curvo, ¿verdad? Suele tener más curvas que el primer molar superior, y a veces un poco más estrecho también por la edad y ¿cómo se llama? Por la posición en boca, que también suele ser más dificultoso de trabajar. Bueno, por cuestiones de hora y todo, pues vamos a parar acá y vamos a dejar la arcada inferior para mañana. No sé si hay alguna duda, pregunta o algo hasta el momento. Vamos a parar acá. Miguel. Por el momento, doctor Muñoz, no tenemos ninguna pregunta ni ninguna duda. No sé si alguno de los estudiantes quisiera tiene alguna duda o alguna pregunta. Doctor, yo tenía una pregunta, pero no es en relación a la clase, sino es si me pudiera repetir su número de teléfono, es que creo que lo apunté mal. No tenga pena, perdón, doctor Muñoz, solo le voy a dar un número a Gabriela. Es 52 00 15 07. Está bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Solo, perdón, una aclaración. Gaby va a hacer un grupo de endodoncia 2023. Entonces, para que me agregue y así tengamos comunicación por WhatsApp, aparte del aula virtual, para tener una comunicación por WhatsApp. No sé si quiere decir algo más, doctor Muñoz. Pues nada, solo pues nos vemos mañana temprano. Correcto. Mañana nos vemos temprano a todos. No sé si me oyen todavía. Sí, doctor, todavía se escucha. Sí, doctor. Es que se me estaba cortando ahorita el internet. Ok, entonces, como dice el doctor Muñoz, le agradecemos al doctor Muñoz la clase del día de hoy. Mañana a las 7:30 tendremos la siguiente. No sé si alguien más tenga algo que decir, o usted, doctor Muñoz. Y que le den una ojeadita a los documentos que están en el portal para que pues puedan pues aclarar alguna duda o algo, pues y así pues terminar de complementar lo que estamos platicando en clase. Ok, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por estar aquí, y pues seguimos presentes, estamos siempre en línea o el aula virtual. No sé, doctor Hernández, si mandamos otro enlace para el día de mañana o utilizamos este mismo. Sí, va a haber otro, doctor, al día de mañana. Ok, entonces todos los estudiantes pendientes para que dentro de un rato o el día de mañana se va a mandar el nuevo enlace. Perdón, ¿alguien levantó la mano por ahí? No sé si alguien quería decir algo. ¿Ya no? Bueno, perfecto. Les agradezco a todos su presencia y nos vemos mañana temprano. Muchas gracias a todos. Feliz tarde, doctor. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.